Judas, y vamos a leer el capítulo 1 a partir del verso 3 hasta el verso 7. Judas 1, del 3 al 7. Todos juntos para leer la palabra del Señor. Judas 1, del verso 3 al verso 7. Y dice así la palabra del Señor: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo
tal vez más que un privilegio, una bendición, hermanos, estar, poder compartir la palabra de Dios, desde abrir la palabra de Dios y encontrar en ella luz, desde ahí ya es un privilegio y una gran bendición para nosotros. Y también para mí es un beneficio grande que este púlpito sea completo, porque si no se darían cuenta de cómo me están temblando las piernas. Es una tremenda responsabilidad siempre traer el mensaje de Dios y siempre a uno a veces le ganan los nervios, pero eso me habla. Esa ha sido siempre la condición que le digo al Señor, nunca le digo que no, mientras tú hablas. Y yo creo que así va a ser en esta ocasión. Les voy a pedir por favor que abran su Biblia, allí en la carta que escribe Pedro, la primera carta que escribe Pedro, capítulo 5, nuestro hermano Rafa nos hizo el favor de leer todo el capítulo, pero únicamente nos vamos a basar, queridos hermanos, en el versículo número 10. Y a manera de introducción, quisiera decirles, hermanos, que a veces cuando me han preguntado en qué que van a empezar a leer la Biblia, quisieran encontrar algún libro como para saber cómo empezar, siempre les recomiendo Romanos. Mucha gente les dice que Génesis, mucha gente les dice que los Evangelios, pero yo prefiero Romanos. Romanos es complicado en realidad, pero Romanos es puntual, preciso, hermanos, de tal manera que los primeros 3 capítulos nos hablan del problema principal de nosotros, que es el pecado. Del capítulo 4 en adelante, hasta el 9 nos habla prácticamente de justificación, de redención, de perdón, de la necesidad, de la gracia, de la necesidad que tenemos como humanidad y la manera en que el Señor nos habla y nos salva a través de la gracia. Y del 10 en adelante es muy, muy práctico porque nos dice cómo debe de ser, cómo debemos actuar como cristianos. Y quisiera referirme al principio, en el capítulo 4, precisamente de esta carta de los Romanos, versículo número 5, que dice así: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí hay una palabra clave y dice aquel que justifica al impío, es decir, aquel que justifica, que peca deliberadamente, es justificado a través de su fe en Jesucristo. Y esto quisiera decirles que hay muchas personas que no están de acuerdo con este punto de vista porque dicen, bueno, yo estaría de acuerdo que se salven tal vez los que moralmente están bien, los que hacen obras buenas, los que dan caridades, los que ayudan y benefician a otros. Pero ¿por qué habrían de salvarse los que son malos? ¿Por qué habrían de salvarse los que pecan deliberadamente? ¿Por qué habrían de salvarse? Y muchos dicen que Dios es injusto. ¿Por qué? Porque salva. Y la verdad, amados hermanos, es que la salvación se manifiesta a través de la gracia. Y esa palabra es una palabra bendita y que cada uno de nosotros debemos de tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque es a través de la gracia que el Señor nos salva. Y estas personas evidentemente no saben ni entienden la palabra y el concepto de gracia. Y quisiera que nos basáramos en 3 puntos, hermanos, para hablar de la gracia, basados en este versículo número 10. El primero de ellos es un llamamiento a ser partícipes de la gracia salvadora. Nuestro hermano Rafa nos hizo favor de leer este versículo número 10 en la versión Dios habla hoy, ¿verdad? Me gustaría que lo leyéramos tal como está ahí en nuestras Biblias, que nos hicieron su Biblia, les voy a pedir el favor. Y la palabra de Dios lo refiere así, versículo número 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así dice nuestra versión. La versión que leyó nuestro hermano Rafa decía así: pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Ese mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. Y la versión Nueva Internacional, que es la que más me gusta a mí, dice de la siguiente manera: y después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Hay un énfasis y se divide en 3 partes este versículo. El primero nos va a hablar, como ustedes han visto,
de este versículo número 10 de un llamamiento. Es un Dios de gracia que nos hace un llamamiento. ¿Pero en qué consiste este llamamiento? Porque aquí hay una palabra clave. ¿A quiénes llama? ¿A qué tipo de personas entonces llama? Y bueno, hay algunos que piensan que hay dos tipos de personas, los malos y los buenos. Hay otras personas que piensan que existen 4 tipos de personas: los malos, los perversos, los normales y los que tienen una conducta moralmente sana. Hay quien dice, por ejemplo, como el doctor Michael Stone, que hay 22 tipos de malvados y solo las personas normales que tienen una psicosis no tan grave. Y por último hay quien dice que todos somos iguales. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Sería interesante y sería mucho mejor para nosotros saber qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de cuántos tipos de personas hay. Y para eso, hermanos, tenemos que ir a reflexionar lo que dice la Escritura. Nuestra hermana Magis leyó Judas, y es más, creo que todos lo leímos juntos, se dieron cuenta. En el versículo número 1, aunque no lo leímos, ahí refiere el primer tipo de personas. ¿Qué dice Judas? Si gustan dar vuelta ahí a sus hojas, Judas está muy cerca de Pedro. Dice en el versículo número 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. ¿Quiénes son los primeros? Los santos, los que son llamados. Y en el resto de los versículos, a partir del 4 hasta el 7, nos dice que hay otro tipo de personas. ¿Quiénes son? Los condenados. Entonces, finalmente sabemos, hermanos, que hay 2 tipos de personas que nacen de nuevo. ¿Por qué? Porque al final los impíos fueron llamados. Y esta es una idea maravillosa. Una idea maravillosa. Y quiero que me ayuden a determinar si estoy bien o estoy mal. Para definir la palabra impío, hermanos, porque si usted se da cuenta, tanto en Judas como en Pedro se menciona esa palabra, impío, y entenderla, busquemos algunos sinónimos. Y quisiera que me sentaran con su rostro para ver si estoy bien o estoy mal. Un impío, un sinónimo de impío sería incrédulo, hermanos. ¿Sí? Ateo, pagano, indiferente, profano, laico, irreverente, infiel, sacrílego, blasfemo, desobediente, mentiroso, altanero, ¿sí? Y humano. Todos los demás eran características, eran adjetivos calificativos, pero malos, ¿verdad? Pero humano. Si fuera humano, y yo creo que sí, es un sinónimo. ¿Por qué? Porque todos los que somos humanos tenemos un problema. ¿Cuál es? El pecado. A final de cuentas, todos nacimos en pecado y somos pecadores y pecamos y no vamos a dejar de pecar hasta que nos moramos y nos volvemos con el Señor. Entonces tenemos un gran problema. Sin embargo, hermanos, nuestro texto dice que hemos sido llamados y eso es lo maravilloso. Y para que nosotros veamos la ampliación de esta salvación, de este llamado que nos hace el Señor, quisiera que meditáramos un poco en cómo fue el llamamiento de los discípulos. Por ahí hay unos textos que refieren, y están ahí en su Biblia, a este llamado. Mateo 4:21 lo expone así: pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ahora, si usted regresa a nuestro texto de 1 Pedro, se dio cuenta que nos llamó al Dios de toda gloria, que nos ha llamado. En Marcos también refiere, Marcos 1:20, también hace referencia a este llamado y confirma lo que decía Mateo 4:21. Y luego los llamó y dejando a su padre se le dieron la barca con los jornaleros, les siguieron. Y les decía en la mañana que a mí me causaba un poco de extrañeza. Bueno, está bien, todos reciben un llamamiento, pero ¿cómo debemos de seguirlo? Ellos, en el caso de los discípulos, se dan cuenta cómo lo siguieron. Se tardaron tiempo, lo meditaron, les dijo el Señor: oye, Jacobo, Andrés, Pedro, síganme. Y le dijeron: no, Señor,
Señor, déjame pensarlo, ¿me dejas pensarlo esta tarde? ¿Me dejas pensarlo esta mañana? Mañana te digo, ¿qué te parece? No, dice la palabra de Dios. Ahí hay una palabra que era la que me causaba mucha extrañeza, inmediatamente. ¿Se dan cuenta? En la Escritura dice, si ustedes leen después el versículo 22 del capítulo 4 de Mateo, van a encontrar la palabra inmediatamente dejaron todo. Cuando fue con Mateo pasó lo mismo, le dijo, ve Mateo, hijo de Leví, sígueme. ¿Y qué hizo? Mateo se paró inmediatamente y lo dijo. ¿Por qué siguieron ese? ¿Por qué no siguieron inmediatamente? No entendía mucho este concepto, hasta que por ahí encontré un libro que habla acerca de los usos y costumbres del Nuevo Testamento en los tiempos del Señor. Y decía que hay 3 tipos de discipulado, y vean en la profundidad del llamamiento que tenemos en esto. Primero, había en los judíos una costumbre de llevar a los hijos a la escuela, aquellos para prepararlos, y esta etapa se llamaba, o se conocía como Sefer, era la escuela elemental. En esta primera escuela llevaban a todos los niños de 4 a 7 años y tenían que aprender los libros del Pentateuco, es decir, del Génesis a Deuteronomio, pero de memoria. Entonces todos llevaban a sus hijos, los presentaban ahí en esa escuela elemental y se tenían que aprender de Génesis a Deuteronomio. A lo mejor para muchos diríamos, bueno, no sería tanto trabajo, pero si yo les preguntara a ustedes y haciéndolo práctico en mi vida, me cuesta mucho trabajo aprenderme a esta edad, a veces un versículo. Ahora imagínense, Génesis tiene 50 capítulos, Éxodo me parece que tiene 40, 45, y entonces súmele, y cada uno tiene tantos versículos. En ese entonces evidentemente no estaban divididos, ¿se acuerdan? Ni por capítulos, ni por versículos, se los tenían que aprender de memoria. Y bueno, entonces ya que acababan ese discipulado, pues aprendían, venían como un tipo de examen, los examinaba el maestro y les decía, oye, ¿sabes qué? Pues nada más te quedas tú y tú para seguir a la siguiente. La siguiente etapa se llamaba Beit Talmud. En esta etapa los niños mayores de 7 años se debían aprender de Josué a Malaquías. Entonces, imagínense, a los niños están practicando, evidentemente había un tiempo, mucho tiempo, alrededor de 3 años se tardaba para esta tarea. Debían de aprender cada verso de esos capítulos. Al término, les hacían un examen y otra vez definían tú y tú, adelante, puedes ser. Los demás regresen a sus lugares. Entraban entonces a una tercera etapa. Esta etapa se conoce como Beit Midrash y la traducción es como casa de estudio. Las 2 primeras etapas se llevaban en una sinagoga. En ese tiempo, esta etapa consistía en que el maestro, el rabino, el rabí, los elegía y los tenía que llevar a donde él viera que era la mejor manera o lugar para que ellos aprendieran. Entonces, el rabino, pues, esta etapa consistía en que llegaba el rabino, veía a los niños, los examinaba, le podía preguntar de Génesis, le podía preguntar de Malaquías, le podía preguntar de los libros de historia. Él decía, empezaba a citar un pasaje y al niño que le decía lo tenía que seguir de memoria. Entonces de ahí empezaba a seguir, luego lo examinaba y se preguntaba al rabino, este joven, este niño, ¿podrá hacer lo que yo hago? ¿Podrá tener la capacidad de aprender lo que yo sé? Porque al final de cuentas el discipulado es eso, que el discípulo se vuelva como el maestro. Entonces el maestro, ya que los examinaba, decía, solamente tú y tú te quedas. La historia dice, el libro dice que el 98% de las personas que iban de los jóvenes eran rechazados. Y esto nos lleva a una conclusión. Primero escogían a lo mejor, luego había un segundo filtro donde escogían a lo mejor de lo mejor. Y luego había un tercer filtro donde decían, bueno, ¿sabes qué? Yo nada más me voy a quedar de estos con uno. Y se quedaba lo mejor de lo mejor de lo mejor en los tiempos del Señor. Entonces, imagínense la necesidad de aprender. Imagínense la necesidad de tener a un maestro a quien escuchar, a quien seguir y de quien aprender.
Muchas personas en ese momento, porque eran rechazadas, no tenían la oportunidad de tener un maestro. Cuando conocen a Jesús y empieza el Señor a predicar, lo que hace de manera abierta predicaba, de manera abierta enseñaba y no seleccionaba a nadie. ¿Se dieron cuenta? Sin embargo, al final se quedó con 12 discípulos. Ahora yo quisiera preguntarle, de estos 12 discípulos, ¿consideran que eran lo mejor de lo mejor de lo mejor? ¿Tendrían preparación? No, eran pescadores. Unos eran mentirosos, otros eran ladrones. No tenían aparentemente nada. Y al final de cuentas, creo que mi conclusión es de que el Señor eligió a lo peor, de lo peor, de lo peor. Ya había un dicho entre los maestros decía, cuando ya tenían un maestro, les decía, oye, pues que el polvo de tu maestro el polvo de tu maestro cubra tu rostro. Es decir, como los maestros elegían por dónde llevarlos, por qué caminos caminar. Ustedes recordarán cómo está allá en Palestina, pues la mayor parte del territorio estaba por tierra. Entonces cuando caminaba el maestro, él levantaba polvo y el polvo le caía al discípulo. Entonces esa era la idea. Y llegamos a esta parte. ¿Usted cómo se considera? Lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Cuando yo leo esto y veo la contraparte, digo que el Señor escogió ya a lo peor, de lo peor, de lo peor. Veo al Señor y le digo, gracias, porque me escogiste a mí. Siendo aún yo lo peor, de lo peor, de lo peor, me has dado la oportunidad de conocer. Y creo y comparto que con ustedes no hablamos aquí de lo mejor de lo mejor, sino simplemente personas. Este es el llamado, queridos hermanos, de la gracia. El Señor ha llamado a muchas personas así. Llamó a Pablo, que por cierto este hombre sí era lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Usted recuerda? El propio Pablo, en una de sus cartas dice, bueno, yo fariseo de fariseos, en sobremanera, en la ley excedía a todos. Yo fui criado, dice, a los pies de un gran maestro. ¿Quién era? Gamaliel. Él sí pudo haber sido lo mejor de lo mejor, pero aún así, cuando recibe este llamado, dice, yo tengo todo eso por basura, dice nuestra traducción, aunque la traducción real dice, yo todo lo tengo por estiércol, por suciedad. Toda esa justicia que aparentemente me llenaba, para mí ya no tiene sentido, no tiene valor, porque lo que me salva es la bondadosa gracia del Señor. Y por eso, hermanos, cada uno de nosotros tenemos un llamado, así como lo tuvo Ireneo, Martín Lutero, John Newton. Si usted ha visto los eventos que hacen en Estados Unidos, cada que hay un evento de Estado, tocan un himno, así como en Inglaterra, así también como en Escocia, así también como en Suiza, tienen un himno lema. ¿Saben cuál himno tocan y cantan? El himno 183 de nuestro seminario bautista, que se titula Sublime Gracia. Un hombre como John Taylor, como John Newton, que era traficante de esclavos, también fue llamado y escribió un libro un himno tan maravilloso como ese Sublime Gracia. De él, en la iglesia de Londres, que se conoce como Santa María Woodmore, en su capilla, en la capilla viene un escrito donde dice: John Newton, clérigo, antes un infiel y libertino, un siervo de esclavos en África, fue por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado y perdonado, y señalado para predicar la fe que por él tanto tiempo había estado destruyendo. Al igual que John Newton, hermanos, usted y yo fuimos llamados. Pero en segundo lugar, la gracia nos lleva al mejor lugar. Nuestro texto dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dios nos llamó para llevarnos a un mejor lugar.
y para conocerle. Hay dos palabras aquí, tres palabras de las que quisiera hacer referencia: gloria y eterna. Para entender esta parte, queridos hermanos, me gustaría mucho decirles y leerles lo que dice Apocalipsis 14:6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí la frase que me gusta es el evangelio. ¿Qué dice, hermanos? El evangelio eterno. ¿Se dieron cuenta? Si usted lo ve en su Biblia, habla del Apocalipsis de los últimos tiempos, cuando está dando su mensaje ya casi final, y dice: aún cuando ya se está terminando el tiempo, hay un evangelio eterno. Es decir, este evangelio se preparó antes, desde la eternidad, antes, en la primera eternidad, antes de la creación, y este evangelio eterno se está llevando a cabo hasta el fin de los tiempos. Ese evangelio eterno, hermanos, somos partícipes, y es al cual nosotros hemos sido llamados. La palabra eterna. Esto nos da una claridad absoluta, porque pensamos que cuando Dios nos llama con un propósito. ¿El propósito cuál es, hermanos? Ser salvos. Entonces, cuando nos habla de un evangelio eterno, ¿cómo piensa que es nuestra salvación? No nada más es pasajera. Dios nos ha llamado para una salvación como eterna. Eterna, hermanos. Y esta parte se le conoce como la seguridad de la salvación eterna, o otros la conocen como la perseverancia de los santos. Dios nos ha llamado con ese propósito, para salvarnos de manera eterna. Los católicos, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, acerca de la salvación de la gracia, dice que ellos piensan que hay dos tipos de pecados: los veniales y los mortales. Los veniales son pecaditos, pero los mortales, esos mortales echan a perder la gracia del Señor y dicen: ya cuando cometen un pecado grande, dicen: ¿sabes que ya perdiste la salvación? Entonces tienes que hacer obras para resarcir esa salvación. Y la palabra de Dios no dice eso, sino dice que el Señor nos ha llamado para una salvación y para vivir con Él por la eternidad. Por eso nos ha salvado. Eso dice la Escritura. La gracia trasciende porque tiene la misma esencia de Dios, y su impacto es tal que la lleva a ser perpetua. La segunda palabra, hermanos, que quisiera que viéramos es la palabra gloria. Para una eterna gloria, dice, para entender esto que es intrínseco del Señor, del Creador, del Eterno, del Omnipotente. ¿Cómo podemos verlo? En Isaías capítulo 6, versículo 1, dice esta frase: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y Lucas 9:29 dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco era blanco y resplandecía. Hay dos pasajes, en estos dos pasajes podemos ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Como no somos judíos, no podemos entender qué tan grande era la presunción de los judíos por tener un templo. Yo buscaba un ejemplo, siendo mexicanos, para nosotros, ¿qué sería lo más grande como nación? No encontré, hermanos, ningún ejemplo. Podemos tener, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes. Usted lo ve, es fastuoso, pero no nos llena de orgullo tenerlo. Podemos ver el Castillo de Chapultepec, podemos ver a lo mejor algunas otras construcciones, pero ninguna de esas nos llena, porque no tenemos esa nacionalidad que tienen y comprenden los judíos. Los judíos, en el Antiguo Testamento, cuando hablaban del templo, se señalaban lo más valioso que tenían. ¿Saben por qué? Porque ahí estaba ¿quién? El Señor. Y para ellos era sumamente lleno de gloria tener un templo construido con una magnificencia inigualable. Tenía oro, tenía madera, tenía telas preciosas, tenía plata, tenía brillantes, tenía muchas cosas. Pero la palabra de Dios en Isaías nos dice que ahí estaba Dios. Cuando tuvo la visión Isaías, imagínense, es lo que les está planteando Isaías al pueblo. Les dice: arriba en el templo, dice que había un trono, ¿lo vieron como dice? Alto y sublime. Y luego dice: y vi sentado al Señor, y sus faldas llenaban el templo. Es decir,
no había lugar para nadie más. Y la gloria del templo no es el templo, sino es el portento y la presencia de Dios en ese lugar. Es como en este lugar. ¿Qué es lo que llena, hermanos? ¿Qué es lo que llena? Y que lo que nos da paz, lo que nos da tranquilidad, lo que nos da seguridad, lo que nos da la seguridad de que tenemos la salvación, de que aquí está ¿quién? Dios. Entonces, para que ellos tuvieran una imagen más clara, Isaías les dice, arriba del templo hay un trono y en ese trono está ¿quién? Dios. Pero en la segunda nos dice, hablando de su gloria, que también el Señor Jesús en Lucas 9:29 nos dice que sufrió una transfiguración. ¿Se acuerdan de esa parte? Dice que estaban orando y de repente el rostro del Señor se empezó a cambiar y empezó a brillar. Y aquellos que eran Andrés, Pablo y Pedro y Juan dijeron, está muy bien, estamos en una parte donde inimaginable, es bueno estar aquí. Hasta le dicen al Señor, vamos a hacer una enramada, ¿se acuerdan? Porque se apareció también Moisés y Elías. Pero ahí la parte interesante es cómo se transformó el rostro del Señor. Tenía una característica que era el brillo. La gloria del Señor se puede ver a través de la luz. Esa luz, hermanos, trasciende no nada más el templo, sino también trasciende nuestras vidas. Entonces, uniendo nuestra tercera palabra, que es gracia, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que nos dice este punto y esta parte de las Escrituras? Para entender esto, hermanos, la palabra gracia viene de un sustantivo griego, o traducido, que es gen, que deriva del verbo haran, que significa inclinarse. La idea es que expresa la actitud de una persona supuestamente mayor y más fuerte que se inclina con bondad y cariño sobre otra normalmente más pequeña y más débil para protegerla y ayudarla. Implica un profundo sentimiento de benevolencia, de amor personal y gratuito y un sincero deseo de prestar ayuda y protección eficaz. Es la actitud de la mamá que con indecible cariño se inclina sobre su bebé para manifestarle su amor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un Dios que está por arriba del templo, arriba de la construcción, arriba de lo más glorioso, que tiene una gloria divina y además que es eterna. Pero cuando aplicamos la palabra ¿qué quiere decir gracia? ¿Qué quiere decir? Que ese Dios con una gloria alta y sublime, ¿qué es lo que se hace, hermanos? Se inclina, nos llama y nos ama. El mejor ejemplo que pude encontrar está en la Biblia. Si buscan en sus Biblias en Éxodo 33, ahora que está nuestro hermano Neftalí estamos meditando sobre Éxodo 33, veo esta parte tan interesante. Éxodo 33, del 15 al 25 al 23, nos dice lo siguiente, hermanos. Y Moisés respondió su presencia, no has de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia. Fíjense lo que dice el Señor a Moisés. Gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia. La palabra es gen, la que decimos, del que tendré misericordia. Gen otra vez, o sea, gracia. Y seré clemente con el que seré clemente, dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, de aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, cuando pase ¿qué? Mi gloria, otra vez, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Cuál es la idea? ¿Se acuerdan de esta parte de la escritura? El pueblo de Israel había pecado, el Señor estaba a punto de destruirlos. Moisés intercede y le dice, no, Señor, no hagas esto por tu pueblo, ya los has sacado. Mejor, ¿qué te parece si nos llevas y haces un pueblo y levantas de esta nación pecadora una nación santa? Porque para eso nos has hablado. Y le dice Moisés, pero te quiero pedir una cosa, déjame ver tu gloria.
déjame ver tu gloria. Quiero tener la seguridad de quién eres. Quiero conocerte como siervo tuyo. Y lo que hace el Señor, porque no hay humano, no hay ningún ser humano que pueda contemplar mi rostro y vivir. Todo el que ve mi rostro se muere. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pero te voy a dejar ver una parte de mí, le dice el Señor. Hay una hendidura, te voy a meter ahí, te voy a tapar con mi mano y yo voy a ir pasando. Y cuando pase, tú vas a ver algo de mí. Y ahora la pregunta, ¿qué es? ¿Qué veo en él? Sí, en efecto, veo la espada. Pero veo algo más. Esta palabra, ¿se dieron cuenta cuántas veces se repite? Vio su gen y su gen. ¿Qué dijimos que es su gen? Su misericordia. ¿Qué es lo que vio de Dios? La gracia. Esto es lo que nosotros vemos cuando el Señor nos habla. La gracia no es nada más que nos llama, nos apapacha, nos dice, bueno, ya hice algo por ti, vete por favor. No, el Señor nos habla con un propósito. Él se ha inclinado y ha llegado hasta nosotros con el propósito de llamarnos y hacernos santos. Y en tercer lugar, hermanos, la gracia nos perdona de manera permanente. Dice nuestro texto, como estamos leyendo, el versículo número 10, volviendo a este versículo, dice ahí, en la última frase, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La Nueva Versión Internacional dice, los restaure, en lugar de perfeccionar, usa la palabra restaurar. Y eso es muy bueno porque, ¿qué vemos en esto? ¿Qué vemos en este último punto? Algo muy maravilloso. Vean a quién escribe Pedro. Pedro escribe en este contexto de la carta, si da vuelta unas hojas a su Biblia, se va a encontrar a qué iglesia se escribió. Si gusta verlo en el versículo número 1 del capítulo número 1 de Pedro, de esta epístola nos dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. De estas cinco regiones o de estas 5 ciudades, a excepción de Asia, todas están en la misma región. ¿Saben cuál era la región? Galacia. Es decir, lo que hoy se conoce como Turquía. Es decir, que toda esta carta se le escribe a una misma región que está en Galacia. ¿Cómo eran los Gálatas, hermanos? ¿Cómo eran los Gálatas? Si usted ve el contexto de la carta, primero les habla, les dice, hay una esperanza viva, tienen un llamamiento santo, hay una piedra viva, vivir como siervos de Dios, tienen un deber conyugal, deben de tener una buena conciencia, deben ser administradores de la gracia de Dios. Cuando llega al capítulo 5 les dice, tienen una obligación más grande, tienen que apacentar la grey, y les da una serie de consejos, primeramente a los ancianos, luego a los jóvenes y luego a la iglesia en general, y termina con este texto que está en el versículo número 10. Pero les está dando toda esta serie de recomendaciones con un propósito. ¿Cómo era la conducta de los Gálatas? Pues es muy sencillo. Si usted quiere verlo de vuelta a su Biblia, vaya a Gálatas, capítulo número 1, una carta diferente que escribe ahora Pablo, que escribió primero escribe Pablo a los Gálatas, por ahí del año antes, del 60 después de Cristo, después escribe Pedro, más o menos en el año 70 después de Cristo. Pero Pablo les escribe a los Gálatas algo bien puntual. Vean lo que dice en el versículo número 6 de Gálatas 1. Bien, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo era? Pues simplemente no eran fieles. Si da vuelta a su Biblia, ahora en el capítulo número 3, refiere a un calificativo bastante feo. Y les dice, oh Gálatas insensatos,
¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué podemos decir entonces? Que después de 20 años, ¿cómo eran estos Gálatas? Pues me atrevo a decir que eran como muchas de las iglesias de hoy en día. Es triste ver esto, hermanos. Es muy triste ver que la mayoría de los que nos profesamos cristianos no tenemos una vida sana. No tenemos una vida que realmente vaya acorde a la gracia del Señor. Porque también por eso quisiera leerles algo que encontré en referencia a las iglesias en Texas, que decíamos hace en la mañana que han sido atacadas. Se dieron cuenta en esta semana, hubo un ataque a una iglesia y donde mataron a muchas personas en un culto. Pero dice este estudio que dejaron de contratar a las personas que se profesaban cristianos ahí en Texas. Se profesa mucho el cristianismo, pero dejaron de contratar a los que aparentemente decían que eran cristianos. Y decían que era por varias razones. Primero, llegaban tarde, trabajaban muy mal, eran incumplidos, eran abusivos, pedían permisos constantemente, perdían mucho el tiempo. Así que impusieron un par de cosas. Bueno, no un par de cosas, más bien, les pidieron unos requisitos que tenían que cumplir. Para todo el que profesara cristiano, que era lo que apuntaba la solicitud, les decían, aparte de llenar la solicitud, tienes que traer 5 recomendaciones. Las recomendaciones eran así: unas cartas escritas primero por su familia, esposa e hijos. Tenían que decir cómo era su conducta. Segundo, de sus familiares ascendentes y horizontales, es decir, su padre, su madre y sus hermanos tenían que decir cómo era su conducta. Después decía, tenían que traer varias cartas de sus familiares en tercer grado, es decir, de sus primos, tíos, sobrinos, etc. En cuarto, tenían que traer una carta y una recomendación de sus vecinos. Y por último, una recomendación de su iglesia. ¿Y en función de qué, hermanos? De que muchos decían que eran cristianos, pero no vivían como deberían vivir. La gracia en realidad nos sostiene, pero muchos de nosotros, hermanos, abusamos de esta gracia y no vivimos como deberíamos de vivir. Vivimos en pecado. Dice Judas 4, que ya lo leímos, convierte en el libertinaje la gracia de nuestro Dios. Todo el que profesa ser cristiano y no se comporta como cristiano, hermanos, pisoteamos la gracia de Dios y echamos a perder una oportunidad. Porque este estudio decía algo curioso: ¿por qué la gente no asiste a la iglesia? Los que no conocen a Cristo. Y llegaban también a una conclusión: bueno, número 1, porque no conocen a ningún cristiano. Y número 2, porque conocen a un cristiano. Es decir, ambas eran el problema principal, porque no conocían a alguien que diera un testimonio fiel acerca de la gracia de Dios. Y en segundo lugar, no conocían a un cristiano que realmente viviera una vida transparente y real. Ahora, no puede ser cierto, hermanos, que profesemos o vengamos a una iglesia y nuestra tolerancia se anula, nuestro respeto pues también nulo, no tengamos buen genio, no seamos comprensivos, no tengamos paciencia, no seamos mansos, no nos esmeremos por hacer lo mejor de lo mejor, integrarse. Y eso, hermanos, da cuenta de que lo que creemos, porque la manera en que nosotros profesamos una fe es la manera de comportarnos. Ahora, pensando en nosotros, hermanos, en esta iglesia y en su servidor, me gustaría que siguiéramos y analizáramos nuestra vida a través de algunas preguntas, de lo que no hacemos. Muy simples. En este año, hermanos,
para calificarlos. Evidentemente no les voy a pedir que asienten, sino simplemente lo vean en su boletín y digan, bueno, se califique. En este año, hermanos, ¿cuántas veces ha venido a las guardias de oración? Estamos viendo lo que no hacemos, porque lo que hacemos a veces nos condenamos. En los últimos 2 meses, ¿a cuántos cultos vespertinos ha asistido? En este año, ¿en cuántas clases de escuela dominical ha participado? Y solamente hablamos de asistencia, hermanos. En este año, ¿a cuántas personas le ha hablado de Cristo? ¿A cuántas? Y la última, pregúntesela y contéstesela lo más sincero. ¿Cree que lo contratarían en Texas? Me gustaría leerles algo. La casita era sencilla, pero adecuada. Constaba de un cuarto grande en una calle polvorienta, el techo de teja. Rojas era uno de los muchos de este pobre vecindario en las afueras de una aldea brasileña. Pero era una casa confortable. María y su hija, Cristina, habían hecho todo lo que podían para añadir color a las grises paredes y calentar un poco el duro y sucio piso de tierra. Un viejo almanaque, una fotografía borrosa de un pariente, era lo que adornaba su cuarto. El mobiliario era modesto, un banco de madera y en cada lado de la habitación una palangana para lavarse las manos y una estufa de leña. El esposo de María había muerto cuando Cristina estaba recién nacida. La joven madre rehusó tercamente algunas oportunidades de volverse a casar. Consiguió un trabajo y se dedicó a criar a su tierna hija. Y ahora, 15 años más tarde, los peores momentos habían pasado. Aunque el salario de María como empleada de servicio doméstico le permitía muy pocos lujos, era suficiente para proveer comida y vestido. Y ahora Cristina era lo suficientemente grande como para buscar trabajo que las ayudara un poco más. Hubo quienes dijeron que Cristina heredó de su madre su independencia. Ella no estaba de acuerdo con la idea tradicional de casarse joven y formar una familia. No es que aquella no hubiera podido conseguir marido. Su piel de color oliva y sus ojos marrones ayudaban a mantenerle una fila de pretendientes en su pueblo. Ella tenía una graciosa manera de echar su cabeza hacia atrás y llenar la casa de alegría. También tenía la rara magia de algunas mujeres de hacer sentir a un hombre como un rey, solo por estar junto a ella. Pero fue su espíritu de curiosidad el que hizo que mantuviera a raya a los hombres. A menudo ella hablaba de irse a la ciudad. Soñaba con cambiar su polvoriento vecindario por excitantes avenidas y vida de ciudad. Solo este pensamiento horrorizaba a su madre. María estaba siempre lista para recordarle a Cristina los peligros de la calle. Allí la gente no te conoce, los empleos son escasos y la vida es cruel. Y además, si tú fueras allí, ¿qué harías para sobrevivir? María sabía exactamente qué haría Cristina o qué tendría que hacer para sobrevivir. Por eso es que su corazón se desgarró cuando despertó una mañana para encontrar que la cama de su hija estaba vacía. María sabía exactamente dónde había ido. También sabía que debía encontrarla inmediatamente. Rápidamente puso un poco de ropa en una maleta, reunió todo su dinero y salió corriendo de la casa. En el camino a la parada del autobús, entró a una droguería a conseguir una última cosa: fotografías. Se sentó en la cabina de fotografía, cerró la cortina y gastó todo lo que pudo en fotos de ella misma. Con el bolso lleno de pequeñas fotos en blanco y negro, abordó el siguiente autobús para Río de Janeiro. María sabía que Cristina no tenía modo alguno de ganar dinero. También sabía que su hija era demasiado terca para volver atrás. Cuando el orgullo se encuentra con el hambre, un ser humano hace cosas inconcebibles. Sabiendo esto, María empezó la búsqueda. Bares, hoteles, clubes nocturnos, cualquier lugar con la reputación de ser utilizados por vagabundos y prostitutas. Fue aquí unos años. Y en cada lugar ella dejó su fotografía pegada con cinta en el espejo de un baño, clavada en el tablero de anuncios de hoteles, pegada a una cabina telefónica. Pero detrás de cada foto escribió una nota. No pasó mucho tiempo antes de que el dinero y las fotografías se acabaran y María tuvo que volver a la casa. La fatigada madre lloraba cuando el autobús emprendía el viaje de regreso a su pequeña hija. Unas pocas semanas más tarde, cuando Cristina descendió las escaleras del hotel, el joven rostro estaba cansado, los ojos marrones ya no danzaban de juventud, sino que hablaban de dolor
y miedo. Su risa se había roto y el sueño se había convertido en pesadilla. Miles de veces había anhelado cambiar esas innumerables camas por su seguro colchón de paja. Sin embargo, la pequeña aldea estaba de muchas maneras demasiado lejos. Cuando llegaba al final de las escaleras, sus ojos percibieron una cara familiar. Miró otra vez y allí en el espejo de la recepción había una pequeña foto de su madre. Los ojos de Cristina le abrieron y se hizo un nudo en la garganta mientras cruzaba la sala y despegaba la pequeña foto. Escrita en el reverso había esta competente invitación: lo que quiera que hayas hecho, cualquier cosa que hayas hecho, que hayas llegado a hacer, te puedes arrepentir de corazón, y arrepentirte es volver a casa sintiéndote perdonada. Al final, ella lo hizo, porque el perdón cubre multitud de pecados. Llamados hermanos, esa es la gracia. Tenemos esta foto, hermanos, esta foto de nuestro Dios, que nos recuerda cada día algo. Si has pecado, si te has equivocado, si has cometido un error delante de mí, no importa que lo hayas hecho, vuelve a casa. Y esta invitación viene a ser. Muchos nos hemos equivocado y realmente nos pisoteamos la gracia de Dios. Muchos aparentemente decimos que tenemos vidas santas, pero la verdad es que nuestra conducta está muy alejada de una verdad cristiana. Recuerden, el Señor nos amó. Recuerden que el Señor se inclinó hasta nosotros y también nos salvó, nos está dando una vida eterna y nos está llevando a su gloria en Jesús. Pero si hemos cometido un error, si usted considera que ha pecado, es momento de arrepentirse. ¿Por qué? Porque la gracia es permanente. La gracia es permanente. La gracia es permanente. ¿Y sabe qué? La gracia está en este momento hablando a su corazón. Si no lo escucha, puede perder esa oportunidad. Sobre los caminos, ya que por lo que nos digo, que por lo que nos hemos llamados a santidad. Dios pisotea la gracia de Dios. Que sea nuestra conducta realmente la que el Señor está demandando a nuestra vida. ¿Quiere ponerse de pie? Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tu palabra es viva, Señor, y penetrante, y discierne pensamientos y discierne corazones. Gracias porque nos hablas a través de ella. Pero te damos más gracias, Señor, porque tu gracia está llamando a nuestro corazón. Seguramente hemos pecado, Señor. Seguramente te hemos ofendido de muchas maneras. Seguramente, Padre, no nos hemos arrepentido. Solamente tú puedes tocar un corazón duro y así transformarlo. Señor, que nuestro corazón en este momento, el corazón de cada uno de los hermanos que estamos aquí, en esta congregación, tengamos un corazón sensible, tengamos un corazón de carne, que atienda el llamado que tú estás haciendo. Porque a lo mejor, Señor, muchos aún cuando venimos aquí, no te conocemos, Padre, como quien eres, como el Salvador, alto y sublime, que ha inclinado su presencia, su rostro, y nos ha dado su misericordia. Señor, que no nos vayamos hoy, Padre, porque es tu promesa, Padre, que tu palabra no va a regresar a ti vacía. Palabra. Que no nos vayamos hoy vacíos de nuestro corazón, que no nos vayamos, Señor, como llegamos hasta este lugar. Si estamos hastiados, que nos vayamos, Señor, confortados. Si estábamos inseguros, Señor, que nos vayamos con la seguridad de la salvación eterna que tenemos en Cristo Jesús. Si hemos pecado, Señor, que entonces salgamos arrepentidos, Señor, y perdonados. Si hemos entrado, Señor, sin gracia, ayúdanos a salir de este lugar con tu gracia absoluta.
ser partícipes de tu misericordia. Señor, todo esto lo pedimos no por nuestros méritos, Señor, no por los méritos de cada uno de nosotros porque hemos pecado, sino te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.